las Sagradas Escrituras, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De hecho, a una voz se une Santiago con las palabras de Pedro y prácticamente cita literalmente las mismas palabras en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6 y versículo 7, y en el capítulo 4, donde dice las Sagradas Escrituras, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Y en el capítulo 4 y en el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. A mí me parece que Santiago recoge el pensamiento de algunos de estos escritores bíblicos para ponernos a nosotros en una sabia perspectiva de vida cristiana frente a las dificultades, frente a las crisis, frente a las pruebas. Y él nos invita dentro de su documento a asumir la actitud correcta ante la hora de la prueba, ante la hora de la crisis. Una de las cosas que ha comenzado a verse en medio de la crisis que se está experimentando hoy es la cantidad de gente que está optando por enajenarse de la vida a través de los fármacos. Hay cantidad de personas, es interesante, hoy en día hay productos que se han dejado de vender, hoy en día hay productos que prácticamente no se están consumiendo. Sin embargo, el uso de medicamentos para condiciones emocionales se ha triplicado en su venta. Lo que hace entender es que hay mucha gente que está tomando como refugio el uso de medicamentos para no querer enfrentar la realidad de la crisis que se nos ha presentado. Otros han tomado otras vías para manejar esta crisis. Algunos han recurrido al alcohol, otros han recurrido a las drogas. Hay otros, como han planteado algunos sociólogos, y han dicho que su gran preocupación hoy es el hecho de que se está incrementando la criminalidad. ¿Por qué? Porque hay otros que están optando entonces por la línea de menor resistencia para obtener bienes
y esa línea de menor resistencia es la criminalidad. Me parece que Santiago hace una extraordinaria advertencia a la vida de nosotros los cristianos. Primero, para que asumamos una actitud correcta ante la prueba. ¿Qué debo hacer yo como cristiano? ¿Qué debo hacer yo como cristiana en la hora de la prueba? ¿Cómo debo afrontar la prueba? ¿Cómo debo afrontar la dificultad? ¿Cómo debo afrontar esa noticia desastrosa que puede venir a la vida de un hombre, de una mujer que tiene una familia, a quien le informan que su ingreso ya no existe? ¿Cómo podemos afrontar esa crisis? Santiago nos hace una invitación. Él dice, tengan cuidado con las reacciones emocionales. A mí me llama mucho la atención el planteamiento de Santiago. Tengan cuidado con las reacciones emocionales. Porque si bien es cierto, hay emociones que muy bien pudiéramos dejar desatar en medio de esta experiencia, como lo es sentarnos a llorar, pues en lugar de manifestar ira sería mejor sentarnos a llorar. En lugar de manifestar una postura de rebeldía, pues sería mejor sentarnos a llorar. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con sentarnos a llorar? ¿Qué hacemos con sentarnos y lamentarnos sobre la situación? Santiago nos dice, tengamos cuidado con las reacciones emocionales, porque para ello usted y yo, como cristianos, tenemos la capacidad de asumir la actitud correcta. Y según Santiago, ¿cuál es la actitud correcta de un cristiano, de una cristiana, ante la prueba, ante la crisis, ante la dificultad? ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante una situación como la que estamos viviendo? Me parece que el planteamiento de Santiago es muy asertivo. La actitud correcta debe ser pensar qué posición asume Dios con respecto a mi prueba. ¿Qué postura tiene Dios con respecto a mi dificultad? ¿Cómo Dios está actuando? ¿Y cómo Dios está observando mi experiencia de crisis? Pero, como estoy diciendo, tiene que ser una actitud correcta, que no esté sostenida ni basada en las circunstancias nuestras, ni en nuestras emociones. Porque hay quien pudiera pensar, Dios no está haciendo absolutamente nada. Hay quien pudiera pensar, Dios me ha dejado a la deriva. Hay quien pudiera pensar, Dios no se está interesando en mí. Y hay quien pudiera caer inclusive en la trampa que le puede llevar a creer, si Dios no está respondiendo a mis necesidades, yo no tengo que responder tampoco a mi responsabilidad con Él. Y yo creo que son posiciones totalmente incorrectas. Cuando yo voy a pensar sobre Dios, yo tengo que pensar sobre Dios conforme a la revelación de su carácter que Él me ha dado. Cuando yo voy a pensar sobre Dios, yo tengo que pensar conforme a lo que Él me ha mostrado en su palabra es Él.